recordando la grabación. Entonces se llegó a un compromiso, digamos, entre medio, pero que fuera mucho más rápido que lo que los industriales querían. Se ve que en muchas ciudades donde han procedido, por ejemplo, a una industrialización muy rápida, por ejemplo, en China, las ciudades grandes de China, hay meses que anda toda la gente con su barbijo todo el año, y no solamente en este último tiempo que hemos tenido el problema del virus. No, ellos mucho antes, por la polución, parecía en sus ciudades, parecía siempre nublado, porque claro, tenía interés en que se instalen muchas industrias y no les exigían nada de los efluentes, ¿no? Entonces salía cualquier cantidad de mugre de las chimeneas y eso ha pasado. Entonces después han visto que la ciudad se va a morir, así toda su gente va a tener muy rápidamente cáncer y han empezado a exigir muy rápidamente. Entonces aquí este ejemplo muestra que en la vida real hay costos que de repente empiezan a subir, porque se hace mucho más difícil ya limpiar mucho lo que se ensució. Si se quiere limpiar un poquito, se saca un poquito de mugre del chorro de gas que sale por la chimenea, entonces eso no cuesta mucho. Pero ya limpiarlo a fondo, volver a tenerlo limpiecito, ya prácticamente se hace imposible, ¿no? Entonces, aparecen asíntotas en la vida real y tienen aproximadamente esta forma, ¿no? No es el único fenómeno de costos que no son lineales. Este es una especie de costo lineal porque se parece mucho a una línea recta, ¿no? Y sin embargo, de ahora, después, ya se ve que crecen y crecen muy rápidamente. Entonces, de acuerdo con eso, vamos a ver también las asíntotas verticales, los límites infinitos, la función al acercarse a un valor, a x igual a c, digamos, empieza a crecer hasta que se hace infinita. Ese es un límite infinito, la asíntota vertical. Y vamos a ver también asíntotas horizontales y oblicuas que no son límites infinitos, sino que son más bien límites en el infinito. Cuando la abscisa empieza a crecer, entonces la función sigue creciendo y crece, en algún caso crece como si fuera una recta para asíntotas oblicuas y otra para asíntotas horizontales, entonces crece y prácticamente se mantiene en un valor. Entonces, a lo largo de la asignatura iremos viendo diferentes herramientas de cálculo que nos sirven para dibujar una función. Ahora, esto también es importante. Las funciones se pegan a las asíntotas. Este x igual a 100, p igual a 100, es una asíntota y la función se pega a p igual a 100. Se acerca cada vez más, ¿no? Entonces es como si fuera la piel que se pega a los huesos. Entonces, para dibujar, dice aquí, tenemos una ayuda muy valiosa para dibujar las gráficas cuando encontramos sus asíntotas, porque ya sabemos por dónde va a ir, ¿no? Por ejemplo, hemos visto esta función, f de x igual a 4 partido por x menos 2, y hemos visto que cuando nos acercamos a x igual a 2 por la izquierda, se va para abajo y se sigue más para abajo, y cuando vemos desde la derecha valores más grandes que 2, entonces se pega hacia arriba. Entonces, se fijan, aquí mientras más cerquita estemos de 2, más pegada va a estar la función y sigue creciendo. Entonces, esto nos sirve para dibujar bien la función. Ya sabemos hacia dónde va cuando nos acercamos a x igual a 2. Entonces, es también, además de que nos ayuda a representar muchos fenómenos que ocurren de buena manera, también nos ayuda a dibujar las gráficas, que es el comportamiento. Ya hemos dicho que el cálculo se dedica justamente a eso, ¿no? A ver el comportamiento de la función. La recta x igual a 2 se llama asíntota vertical de la gráfica de f, y la gráfica de f se acerca todo lo que arbitrariamente se quiera a la asíntota a medida que x se aproxima a 2. El tipo de límite en que f de x se acerca a infinito,
o al menos infinito, a medida que x se acerca a c por la izquierda o por la derecha, se llama un límite infinito. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las asíntotas verticales. ¿Cómo se define una asíntota vertical? Dice, si f de x se acerca a infinito, o a menos infinito, a medida que x se acerca a c, desde la derecha o desde la izquierda, entonces la recta x igual c se llama una asíntota vertical de f. Uno de los casos más comunes de asíntota vertical ocurre con la gráfica de una función racional, polinomio partido por polinomio. Ya sabemos que esta función tiene como dominio todos los números reales menos aquellos lugares donde el denominador es igual a 0. Y que en esos lugares que llamamos las exclusiones, puede ser que a la función le falte un punto, puede ser, o que tenga saltos infinitos, o sea, asíntotas verticales. Entonces dice en que P y Q son polinomios. Si C es un número real, tal que el denominador es 0, Q de X, Q de C igual a 0, pero el numerador es distinto de 0, entonces la gráfica de F tiene una asíntota vertical en X igual a C. Entonces ya sabemos cómo distinguir. Si en X igual a C, pues primero tenemos que encontrar todos los lugares donde el denominador se hace igual a 0. Y esas son posibles asíntotas. Entonces, si además se cumple en ese lugar, se cumple que el numerador es distinto de 0, entonces con seguridad que vamos a tener una asíntota allá, en X igual a C. En las figuras siguientes se pueden ver 4 casos típicos de asíntota vertical. Entonces, queremos saber cómo se presenta. Entonces, en cada caso, la recta X igual 2 es una asíntota vertical. En todos los casos, cada una de las gráficas siguientes tiene solo una asíntota vertical. Sin embargo, en el caso general, caballero, puede cerrar su cámara para que no lo veamos vestirse. Si cuando termine de vestirse, entonces nos avisa. Entonces tiene una sola asíntota, pero es posible que la gráfica de una función tenga más de una asíntota vertical. La gráfica de f no puede cruzar una asíntota vertical, ya que en ese punto no pertenece al dominio de la función. Aquí, esta rama no se va al otro lado, se queda siempre al lado de la izquierda. Y esta rama se queda siempre a la derecha de x igual a 2 y nunca la cruza. Eso es lo que dice aquí. La gráfica de f no puede cruzar una asíntota vertical, ya que ese punto no pertenece a x igual 2. Ahí no hay punto, ¿no? O sea, f de 2 no existe. Entonces, las más sencillas, 1 partido por x menos 2, una asíntota vertical en x igual 2. Por la izquierda de 2, 1,9, 1,99, 1,999. La función se va hacia abajo, cada vez más. Y por la derecha de 2, para 2,1, 2,01, 2,001, muy cerquita, entonces la función se va hacia arriba. Entonces, x igual 2 es una asíntota vertical. La segunda es menos 1 partido por x menos 2, que como sabemos ya, si cambiamos y por menos y, entonces obtenemos una reflexión en el eje x, ¿no? Entonces aquí cambiamos y por menos y, obtenemos de la primera, obtenemos menos 1 partido por x menos 2, y eso entonces es una asíntota vertical, pero al revés. Cuando nos acercamos por la izquierda a 2, la función se va hacia arriba, hacia más infinito. Cuando nos acercamos por la derecha, desde valores mayores que 2, la función se va hacia abajo.
también es posible. Entonces son 4 posibilidades que se pueden dar para las funciones racionales. Y si nosotros ahora elevamos al cuadrado la función, vamos a tener 1 partido por x menos 2 al cuadrado. Sabemos que es la inversa al cuadrado. La inversa al cuadrado tiene una asíntota vertical en x igual a 2. Y por ambos lados se va hacia arriba, porque es un número que va a estar elevado, que está elevado al cuadrado, por lo que no hay un número negativo. Entonces se va hacia arriba y se acerca cada vez más a la recta x igual a 2, que es su asíntota vertical. Si cambiamos ahora de nuevo y por menos y, vamos a obtener una asíntota vertical que se va hacia abajo por ambos lados. Una función racional con 2 asíntotas. Se puede ubicar las asíntotas verticales, determinar las asíntotas de la gráfica de esta función. Es una función racional. Numerador x más 4, denominador x cuadrado más 2x menos 3. Entonces, y vamos a hacer algunos trabajos adicionales que nos permitan dibujarla de buena forma, esta función. Entonces, solución. Las posibles asíntotas verticales ocurren donde el denominador se hace 0. Aquí, entonces, primero buscamos x cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Esa es una ecuación que tiene 2 factores, x más 3 por x menos 1. ¿No? Si multiplicamos 3 por menos 1 da menos 3. Si sumamos 3 menos 1 da 2. Justo. Entonces se hace igual a 0 el denominador en x igual a menos 3 y en x igual a 1. Esos dos son, los hemos llamado números críticos y ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de su efecto en la gráfica. Entonces sabemos que pueden ser asíntotas verticales, dependiendo de si el numerador se hace 0 en alguno de estos valores. El numerador es x más 4. Entonces, cuando x es menos 3 más 4 da 1, distinto de 0. Quiere decir que en menos 3 hay una asíntota vertical. Y para x igual a 1, 1 más 4, 5. Distinto de 0. Entonces, también para x igual a 1 hay una asíntota vertical. Ahora, para saber si son hacia abajo o hacia arriba, tenemos que aplicar los límites laterales. Como el numerador de fx, como el numerador no se hace 0 para ninguno de estos valores, hay que comprobar, ya lo hemos comprobado ahorita, concluimos que la gráfica de f tiene 2 asíntotas verticales, una en x igual a menos 3 y otra en x igual a 1, como se ve en esta gráfica. Aquí en el texto solamente se hace esto, pero en realidad para saber si las asíntotas van por la izquierda hacia arriba o hacia abajo, tenemos que calcular los límites laterales. ¿Ya? Vamos a ver eso aquí en este nuestro cuadernillo. Comportamiento ilimitado, ya hemos visto, f de x comienza a irse más hacia abajo, por la izquierda y más hacia arriba, más y más por el lado derecha. Y eso le llamamos comportamiento ilimitado. Así, y escribimos, aunque son entonces los límites, como son ilimitados, quiere decir que no tienen límite, entonces el límite no existe. ¿No? La palabra límite matemático no existe en ese punto. Sin embargo, no, le ponemos el nombre, decimos que son menos infinito y más infinito. Menos infinito para el lado que se va hacia abajo, más y más sin ningún límite, y más infinito para el lado derecho, que se va, en este caso, ¿no? Y se va hacia arriba. Entonces, los límites laterales que hemos conocido, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, será menos infinito. Entonces, podemos saber si se va arriba, se va hacia arriba o se va hacia abajo. Aquí el denominador se va a hacer 0, ¿no? Para que se haga muy grande esta cantidad. Pero el número va a ser menor que 2. Por ejemplo, 1,9. 1,9 menos 2 va a dar menos 0,1. Y menos 0,1 partido por 4 es menos 40. Se va para abajo. Entonces siempre van a ser números más pequeños que 1. Por ejemplo, 1,99.
Entonces, menos 2 va a quedar menos 0,01, un centésimo, negativo. Entonces va a ser menos 400. Entonces, mientras estemos por la izquierda de 2, vamos a tener siempre números negativos. Entonces se va a menos infinito. Y cuando estemos a la derecha van a ser números más grandes, un poquito más grandes que 2. Por ejemplo, 2,1 menos 2 sale 0,1 positivo. Y 4 partido por 0,1 nos da más 40, etc. Y la recta vertical x igual a 2 se llama entonces una asíntota vertical de la gráfica de la función. Normalmente un límite es el número al que se acerca la función. En este caso, infinito no es un número, ¿no? Entonces, le estamos dando el nombre de infinito a algo que debería ser un número. Entonces, la justificación es que lo que queremos ahora, con esta indicación, es indicar que por un lado se ha ido hacia abajo y por otro lado se fue hacia arriba, en ambos casos sin ninguna medida, muy, muy, muy hacia arriba. Asíntotas verticales, ya hemos visto, entonces uno de los casos más comunes para funciones racionales, y yo aquí les he puesto el nombre de numerador de x y denominador de x, o también p, siendo ambos polinomios p de x y q de x. Entonces, si en x igual a c, sucede que p de c es distinto de 0, pero q de c es igual a 0, entonces en ese punto, en x igual a c, f de x tiene una asíntota vertical. O sea que esa es la condición para que exista una asíntota vertical. No podemos, si sucede que los dos son un 0, entonces no. Probablemente no va a haber asíntota vertical. Pero si el numerador es distinto de 0 y el denominador es igual a 0, entonces con seguridad que ahí tiene una asíntota vertical. Aquí tenemos los ejemplos que hemos visto dibujados en el texto, ¿no es cierto? Estas 4 funciones, hemos visto que, de qué forma son, cada una un diferente tipo de asíntota vertical. En cada caso, x igual a 2 no pertenece al dominio de esas funciones, de ninguna de las funciones. Las asíntotas verticales se presentan siempre en las exclusiones. Esta es una exclusión. Es necesario ver si se cumple esta condición. Pues primero hay que ver si se cumple, y cuando se cumpla decimos, aquí hay una asíntota vertical. El procedimiento a seguir entonces para determinar la asíntota vertical de una función es, de acuerdo con esto, lo siguiente. Entonces, si ustedes se aprenden el procedimiento, siempre lo van a hacer bien. Primero determinamos el dominio. Y entonces ahí vamos a conocer dónde están las exclusiones. En cada una de las exclusiones, donde el denominador es igual a 0, ya sabemos que el denominador es igual a 0. Ahora, lo que hay que ver es si el numerador es igual o distinto de 0. En los casos en los que se cumpla, que es distinto de 0, hay que calcular los límites laterales. Hay que acercarse por la izquierda y acercarse por la derecha. Si se va hacia abajo o se va hacia arriba. O en los dos se va hacia abajo o en los dos hacia arriba, puede suceder. Entonces, cuando veamos que en una exclusión el numerador es distinto de 0, entonces entramos por límites laterales, por la izquierda y por la derecha. Si en x igual c, entonces ahora viene el otro caso, ambos, q de c es igual a 0 y p de c es igual a 0, aquí hay que poner, en vez de x hay que poner c, entonces el límite de la función no va a dar infinito. En otro caso va a dar una cantidad partida por 0, ¿no? Porque el numerador va a ser distinto de 0, entonces va a ser, por ejemplo, 7 partido por 0, y eso no es un número real y sabemos que va a ser una asíntota vertical, pero aquí en este caso, como los dos hacen 0, vamos a tener un 0 partido por 0,
Y estudiando los límites hemos visto que eso es una indeterminación. Entonces la indeterminación no la podemos dejar así y lo que hacemos es calcular la función de reemplazo para ver cuánto vale ese límite, ¿no? Porque en ese caso vamos a tener que calcular una función que tenga límite, porque esa función de reemplazo, o sea, la función original de f de x, no nos permite ver el límite porque da 0 partido por 0. Está dando frío, así que tengo que poner algo de abrigo. ¿Ya? Entonces, en el caso que nos dé el numerador distinto de 0, vamos a calcular límites laterales para saber si se va hacia arriba o se va hacia abajo. En el caso que nos dé el numerador igual a 0, no vamos a calcular límites laterales. Lo que vamos a calcular es el límite. Y buscando la función de reemplazo para ver cuánto da. En ese caso, probablemente va a ser un punto faltante. Porque con g de x no nos va a dar infinito, nos va a dar un valor cualquiera. Entonces quiere decir que ahí, como es una exclusión, va a ser un punto faltante. Entonces ya saben, dos caminos. Cuando el numerador no da 0, es asíntota vertical y hay que calcular las laterales para saber si se va hacia arriba o hacia abajo. Y cuando el numerador da 0, hay que calcular el valor del límite f de x ayudándonos con la función de reemplazo para ver a qué altura está el punto faltante. Complementariamente, hay que calcular las intersecciones con los ejes x y dibujar la gráfica de la función si se necesita calcular algunos puntos adicionales. Es necesario hacerlo de forma metódica. Muchos estudiantes encuentran las exclusiones del dominio, pero no formulan el dominio, no dicen cuál es el dominio, y suponen automáticamente que son asíntotas verticales sin comprobar si se cumple la condición o no. Hay que comprobar si se cumple la condición. Algunas van a ser asíntotas verticales y en otro caso van a ser simplemente puntos faltantes. Entonces hay que comprobar, sin comprobar dice si se cumple o no la condición. Mal, porque si no la cumplen son puntos vacíos y no una asíntota vertical. Otros estudiantes llegan a comprobar cuáles cumplen la condición, pero no calculan los laterales para saber si se va hacia arriba o se va hacia abajo. Y en el caso de puntos vacíos, no calculan las coordenadas, a qué altura está el punto vacío, calculando el límite con la función de reemplazo. O sea que la gráfica que dibujan es la de una calculadora gráfica, o sea que parece que hacen eso haciendo trucos, ¿cierto? Haciendo engaño, porque tienen la gráfica y no han calculado nada de esas cosas. O sea que eso no produce buenas notas. Pudiera ser que no lo han hecho ustedes, sino que lo ha hecho una graficadora. Después pueden ya cuando sepan hacer estas cosas, de repente pueden usar una calculadora graficadora que les va a hacer un cálculo, o sea, le va a mostrar una gráfica más rápido, pero ustedes tienen que poder juzgar si ese gráfico está bien o está mal. Porque puede ser que ustedes, por ejemplo, al poner la función se han equivocado y después de poner 4 han puesto 40, por decir algo. Entonces están la gráfica de otra función, esa que están viendo, entonces no es esa que ustedes. Entonces, ustedes tienen que estar en condiciones de juzgar si eso que están viendo probablemente está bien o no. Entonces, para eso vamos a aprender a hacer primero a pie. Hagamos un ejercicio para fijar las ideas. A ver, ejercicio. Hay que determinar el dominio. Hay que determinar las síntosis verticales. Hay que determinar las intersecciones con los ejes X y hay que dibujar la gráfica. Pues todas esas cosas hay que hacer. Entonces la función es x al cubo menos x al cuadrado menos 6x
partido por x al cuadrado más 3x menos 10. Aquí, condición de denominador, x cuadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Entonces se factoriza y nos da x más 2 por x menos 5, 2 por menos 5 da menos 10, 2 menos 5 da menos 3. Perfecto. Pues tiene dos expresiones posibles asíntocas verticales, el menos 2 y el 5. Dominio, todos los reales menos el menos 2 y el 5. Entonces, en cada una vamos a probar si se cumple la condición por orden. Empezamos con la que está más a la izquierda, x igual a menos 2. El numerador, si reemplazamos aquí menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2 igual a 0. O sea que nos da 0. Esto quiere decir que muy probablemente no es 0, porque ha dado el denominador, ya sabemos que va a dar 0, porque estamos trabajando en x igual a menos 2, y es una exclusión de los lugares donde el denominador es 0. Entonces, tenemos que calcular el límite para saber a qué altura está y si es o no un punto faltante. Entonces, el límite de esta función, que nos ha dado 0 partido por 0, es igual al límite de, entonces factorizamos a arriba y abajo. Ya sabemos que arriba y abajo tienen un factor que es x más 2, por el teorema del factor, no se olvide. Quiere decir, si un polinomio da 0 para x igual a c, quiere decir que x menos c es uno de sus factores. Entonces, los dos tienen el factor x más 2. Y si dividimos esto entre x más 2, nos va a dar x cuadrado menos 3x. Y aquí si dividimos este polinomio entre x más 2, nos va a dar x menos 5, ya sabemos, ¿no? Que lo hemos hecho más arriba. Entonces, este factor x más 2 se puede simplificar siempre que x sea distinto de menos 2. Porque cuando vale menos 2 más 2, 0, menos 2 más 2, 0 partido por 0, no se puede simplificar. Entonces lo que hacemos es, ya sabemos que el límite no se calcula para x igual a menos 2, sino que muy sencillo. Entonces podemos calcular para el límite, sí que podemos simplificar. Nos va a dar entonces x al cuadrado menos 3x partido por x menos 5. Entonces ahora ya podemos calcular el límite del cociente igual al cociente de los límites. Pues arriba el cociente, el límite del numerador va a ser por sustitución directa como polinomio. Nos va a dar menos x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 3 por menos 2. Y abajo va a dar menos 2, menos 5. O sea que menos 10, arriba va a dar menos 10 y abajo va a dar menos 7, menos 10 séptimos. Y no dio ni más infinito ni menos infinito. Entonces, como habíamos dicho, probablemente no va a ser, claro, quiere decir que no es, porque no se da infinito. Si hubiera dado infinito con la función de reemplazo, hubiera sido, a pesar de todo, una asíntota. Pero no nos da infinito, o sea que esto es un punto faltante. Como no dio ni más ni menos infinito, quiere decir que no es asíntota vertical, sino que un punto faltante. ¿Qué punto faltante es? En menos 2 con menos 10 séptimos. Ese es el punto que no tiene en su gráfica. Menos 2 con menos 10 séptimos. Para el otro punto que estamos estudiando, para x igual a 5, pues hemos visto que en x igual a menos 2 no hay, que hay un punto faltante, este. Y para x igual a 5 ahora, estudiamos qué pasa con el numerador y nos da 70. Como 70 es distinto de 0, ya sabemos que es una asíntota vertical. El denominador lo he puesto aquí de nuevo, pero ya sabemos que el denominador para menos 2 y para 5 es igual a 0, o sea que esto es solamente para recordar, pero sabemos que es
Entonces el denominador es 70 partido por 0, que es una simpleta vertical. Ahora, como esa B, para saber si se va hacia más infinito o hacia menos infinito, aplicamos los límites laterales. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí sabemos que el denominador se va a ir, cada vez se va a acercar más a 0, ¿no? Hemos visto, ¿no? 0,1, 0,01, 0,001. Entonces sabemos que va a irse a x igual a 0, pero entonces nos vamos a acercar y vamos a ver si se va a través de números negativos o números positivos. Aquí, por la izquierda, cuando el límite de f de x, pero cuando x se acerca a 5 por izquierda, 4,9, 4,9, etc. Entonces, el denominador, que es x más 2 por x menos 5, va a ser, reemplazando 4,9, va a dar 4,9 más 2, positivo, 4,9 menos 5, negativo. Y más por menos va a dar menos. Entonces, si yo pongo 4,99, igual va a pasar. Porque vamos a estar a la izquierda del 5. 4,999 igual. O sea que mientras estemos a la izquierda del 5 va a pasar esto. Y va a ser negativo. Entonces, eso se llama un 0 menos. Así se escribe. El 0 menos sirve simplemente para calcular si es más infinito o menos infinito. Entonces aquí el 70 es positivo, más entre menos da menos. O sea que es menos infinito. Por la derecha, 5 más. Vamos a tomar lo mismo, pero vamos a tomar un número ligeramente más grande que 5. 5,1, 5,01, 5,0001, etc. Entonces ahí en el primer factor, 5,1 más 2 y 5,1 menos 5, los dos factores van a ser positivos. Y va a ser más por más, más. Quiere decir que ese es un 0 más. Y el 0 más quiere decir que más 70 dividido por 0 más es más entre más, ¿verdad? Más. Va a ser un más infinito. O sea que sabemos que por la izquierda se va para abajo y por la derecha de 5 se va para arriba. Nos faltan las intersecciones. ¿Dónde cruza el eje X? Intersección con eje X, para saber eso se hace y igual a 0. Entonces, para y igual a 0, tiene que ser el numerador igual a 0. X más 2 igual a 0 menos 2. X igual a 0 y X igual a 3. Va a tener 3 valores. X cubo menos 2 menos X al cuadrado menos 6X igual a 0. Se factoriza así, como X por X más 2 y X menos 3. Entonces de aquí tenemos un 0 que es X igual a 0. Otra intersección sería X igual a menos 2 y otra que sería X igual a 3. Entonces, en realidad no tiene 3 intersecciones, sino que solo 2. En el 0, 0, porque ya hemos hecho y igual a 0, entonces con x igual a 0 da punto 0, 0. Aquí da, como es x igual a 3, 3 con 0 da punto 3 con 0. Ahora, menos 2 que también nos ha dado, resulta que no es porque no pertenece al dominio. Pues. Ya hemos excluido el menos 2 y el 5. Menos 2 y el 5 están excluidos. O sea que, a pesar de que nuestro cálculo dice que x igual a menos 2 también da 0, no es cierto porque x no puede valer menos 2. Es un punto faltante, ya lo sabíamos, ¿no? Y ahora la otra intersección con x, ahora con y, para ver la intersección con y, hacemos x igual a 0. Y si hacemos aquí x igual a 0, sería en el numerador, ¿no? Va a quedar 0, menos 0, menos 0, 0. O sea que nos va a dar y igual 0 partido por menos 10. El denominador nos va a dar menos 10. Y 0 partido por menos 10 es 0. Y nos va a dar el punto 0, 0. Cuando nos da el punto 0, 0, en realidad nos está dando a la vez intersección con el eje X y con el eje Y.
porque ese es el origen, que pertenece al eje X y pertenece al eje Y. O sea que en ese caso ya esta segunda no vale la pena hacerla, sino que esta es con X y con Y, ¿no? Y esta ya sabemos qué es. Pues no vale la pena repetir, porque intersecciones con X puede tener varias. Aquí tiene dos, pero intersecciones con Y solamente puede tener una, porque es una función. O sea que el punto X igual 0 solamente puede cortar una vez a la vez. No lo puede cortar más de una vez, si no, no sería una función. Es el camino que hay que seguir siempre, tal como hemos hecho aquí. Lo hemos hecho un poquito largo, pero vale la pena hacerlo para tener un total de puntos en la tarea, ¿no? Así, además uno no se pierde, todo está clarísimo. Estudienlo para ver qué así hay que hacer. Es el camino que hay que seguir siempre. Se ve un poco largo porque lo hemos desarrollado in extenso, pero no lo es. No es difícil. Además, si se requiere, apenas si se requiere usar calculadora, o sea que mucho de calculadora no hay que usar. Más que nada hay que entender lo que está uno haciendo. Si uno sabe lo que uno está haciendo, probablemente no necesita ninguna calculadora. Queda como tarea dibujar la gráfica de la función. Entonces, aquí ya dice asíntotas horizontales. Vamos a ver qué dice el texto. Tiene todavía una función racional con dos asíntotas. Esta de aquí, x más 4, ya estamos viendo. Y nos da, hemos visto, ¿no? Que nos da ni en menos 3 ni en 1. Ambas son asíntotas verticales, porque el numerador nos hace 0 ninguna. Entonces, esta función tiene dos asíntotas en x igual a menos 3 y en x igual a 1. En la primera asíntota, por la izquierda se va para arriba y por la derecha se va para abajo. Y en la segunda asíntota al revés. Por la izquierda se va para abajo y por la derecha se va para arriba. Esa sería entonces la gráfica de esta función. Y hay que ver también dónde cruza, cuáles son las intersecciones. Aquí no se ha visto, pero nosotros podemos hacerlo. Intersección con el eje X se hace Y igual a 0. Para que Y sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. X más 4 igual a 0, de donde nos da X igual a menos 4. Quiere decir que cruza el eje X de X igual a menos 4. Y en ninguna parte más, porque el numerador solamente se hace 0 una vez, en X igual a menos 4. Eso quiere decir que, primero, que esta rama no va a volver a cruzar, no se va a subir nunca de nuevo. Aquí cruzó la X de arriba para abajo y se va a quedar aquí abajo, porque solo hay un cruce. Y segundo, la rama del medio no llega hasta arriba, porque podría llegar así hasta arriba y dar la vuelta. No, esta no llega hasta arriba, se queda abajo. Porque si cruza, tendríamos dos ceros más, uno de subida y otro de bajada. Pues podría tocar aquí arriba, también que llevar cero, pero no va a pasar ninguna de las cosas porque hay un solo cruce. Y la de la derecha, la rama de la derecha no va a cruzar el eje X, se va a quedar aquí arriba. ¿Ya? Entonces, con esto también podemos saber esas cosas. Seamos numeradores, 0 tiene que llevar a C. No es posible determinar el límite de F en X igual a C sin hacer más investigaciones, porque va a dar 0 partido por 0. ¿No? Y como se muestra en el siguiente ejemplo, aquí otro ejemplo más, qué lindo.
Y entonces aquí tenemos una función racional con dos factores comunes. Es f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 partido por x al cuadrado menos 9. Podemos factorizar numerador y denominador. Y tenemos x al cuadrado, x menos 3 por x más 1. Y abajo x menos 3 por x más 3. Ya se ve que el denominador se hace 0 cuando x igual a menos 3 y cuando x igual a 3. Por tanto, el dominio son todos los reales menos los valores. X igual a menos 3 y 3. De aquí se deduzca, se dice, se va a poner, se deduce que ambos valores de x, el menos 3 y el 3, son posibles asíntotas verticales, porque son las exclusiones del dominio. Dominio menos el menos 3 y el 3. Sin embargo, como el numerador también es 0, cuando x es igual a 3, aquí el numerador se hace 2 veces 0, cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 3. Entonces aquí hay un factor común arriba y abajo. Entonces podemos simplificarlo cuando x es distinto de 3 y entonces ese no va a ser un 0. O sea, no va a ser una asíntota vertical porque el límite nos daría 0 partido por 0, ¿no? De esa manera, para todo valor de x que sea diferente de x igual a 3, nuestra función es igual a x más 1 partido por x menos 3 más 3. Aquí está equivocado aquí. Voy a poner menos 3, x más 3. Está bien. X más 1 partido por x más 3 con x distinto de 3. Para el valor x igual a 3, el valor de la función no está definido, claro, porque el 3 no pertenece al dominio, al igual que menos 3. Así, podemos determinar que la gráfica de f tiene una sola asíntota vertical en x igual a menos 3, ¿no? Porque para x igual a 3 se hacía 0 partido por 0 y habría que, entonces es un punto faltante. Entonces, por ese punto faltante lo podemos calcular aquí, cuando x es igual a 3, 3 más 1 partido por 3 más 3, 6. Entonces, una asíntota vertical en x igual a menos 3. Como se ve en la figura, que en x igual a 3 le falta un punto, entonces esta es la gráfica de nuestra función. Nos faltaría determinar aquí, está mal puesta la asíntota en menos 2, en menos 3. Entonces podemos hacer, como ya sabemos, cuando nos acercamos a 3, no, al menos 3. Esta no es la gráfica. Claro, menos 3. Menos 3 más 3 va a ser, ¿no? Cuando nos acercamos a menos 3 por la izquierda, o sea, por números más pequeñitos que menos 3, menos 3,1, menos 3,2, menos 3,3, son números que están a la izquierda de menos 3. Menos 3,1 más 3 va a dar menos 0,1. Pero arriba también va a dar menos 3,1 más 1. Ambos van a ser negativos, ¿no? O sea que si calculamos el límite lateral aquí en x igual a menos 3, el numerador nos va a dar menos 3 más 1, que va a dar menos 2. Pues ya no va a ser positivo, sino va a dar menos 2. Y abajo va a dar 0 negativo. Entonces va a dar 0 partido, menos partido por menos, va a ser más. O sea que por la izquierda de menos 3 se va para arriba. Y cuando pasamos el menos 3, los números van a ser menos 2,9, menos 2,8. Entonces ahí vamos a tener aquí menos 2,9 negativo arriba, pero menos 2,9 aquí va a dar positivo, más 0,1. Entonces ahora va a ser menos entre más, da menos. O sea que a la derecha el menos 3 se va para abajo.
Y en x igual a 3 le falta un punto. Entonces esta es, como dice aquí, una función racional con factores comunes. Tiene un factor común, entonces le falta un punto. En el ejemplo 2, al mirar la gráfica, sabemos que el límite cuando f de x tiende a menos 3, desde la izquierda es más infinito. Y cuando nos acercamos desde la derecha es menos infinito. Pero ¿cómo podemos hacerlo sin mirar la gráfica? Pues aquí está explicando algo que ya hemos visto nosotros. Método para calcular el signo de las asíntotas verticales. Ya sabemos cómo se calcula. Ya ustedes lo pueden mirar. Límites laterales por la izquierda y por la derecha. Entonces, cuando nos acerquemos a x igual 2, esto está mal. Aquí tiene que dar 3 a la izquierda. ¡Wow! Esto aquí tiene que dar. Aquí las exclusiones son menos 3 y 3, ¿no? Para esta función, menos 3 y 3. Y la asíntota vertical me x igual menos 3. Entonces aquí el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda va a dar menos 3,1, pero está al cuadrado. O sea que va a ser más grande que 9 y arriba va a quedar positivo. Y abajo, para menos 2 al cuadrado, menos 2 va a dar 4. Menos 3 va a dar 1. Aquí también positivo. Entonces va a dar 12. Entonces va a ser 12 y abajo va a ser un 0 más. Porque va a dar menos 3,1, pero al cuadrado va a dar 9, algo. Menos 9 va a quedar algo positivo. Entonces va a ser más entre más, va a dar más. Pero si nos acercamos por la derecha, a la derecha de menos 3 va a estar en menos 2,9. Y menos 2,9 al cuadrado nos va a dar un número negativo. Entonces va a ser 12 más positivo partido por 0 menos, va a ser un menos infinito. No se olviden que hay que corregir menos 3 y menos 3, por la izquierda y por la derecha. Ejemplo 3, determinación de límites infinitos. Y se encuentran los siguientes límites cuando x tiende a menos 1, a 1 por la izquierda y a 1 por la derecha. Para esa función, pues factorizando numerador y denominador, tenemos arriba x por 4 menos x y abajo menos 1. Entonces podemos, para que sea x menos o x más, vamos a sacar un factor un menos 1, el segundo factor nos va a quedar entonces x por x menos 4, el numerador. Pero aquí adelante viene un menos, ¿no? Hemos sacado aquí un término menos, nos ha dado x menos 4, pero el menos está aquí adelante. Partido por x más 1, entonces se ve que determinar límites infinitos aquí, se ve que no tienen factores comunes, o sea que en x igual a 1 tenemos una asíntota vertical, valor para que el denominador sea 0. Los ceros del numerador serán interceptos de la función. Claro, aquí esta función va a cruzar dos veces el eje x, en x igual a 0 y en x igual a 4. Porque dice los ceros del numerador serán interceptos de la función con el eje de las x. ¿Ya? Interesante. Para calcular el límite por la izquierda, escogemos un valor inmediatamente a la izquierda de 1, por ejemplo 0,9. Con este valor nos va a dar un 0 menos. Y el numerador para 1 nos va a dar 4 menos 1, va a dar 3. Es positivo. Entonces va a ser 3 partido por 0 menos.
Entonces, 3 partido por 0 menos es más entre menos o menos. Menos infinito cuando nos acercamos por la izquierda. Y si nos acercamos por la derecha, hay que tomar un número más grande que 1, por ejemplo 1,1. Entonces, ahora al calcular 1,1 menos 1, tenemos 0,13. Pues ahora va a ser un 0 más. En ese caso va a ser 3 partido por 0 más. Y eso es más entre más, da más. Más infinito. Es decir, que al acercarnos por la derecha, el denominador será cada vez más cercano al 0, pero siempre positivo. Y podemos escribir 0 más. Ya que el numerador y el denominador tienen distinto, sí, lo mismo. La gráfica de la función se muestra en la figura. Aquí también puedo escribir, como veis, es distinto, el mismo, sí. La gráfica de la función se muestra en esa figura que se extrae. Entonces, por la izquierda se ha ido hacia más o menos infinito, por la izquierda de 1, y por la derecha de 1 se ha ido hacia allí. Entonces ahora entramos al segundo tiempo, vamos a hacer 5 minutos de descanso para asíntotas horizontales. ¿Ya? Entonces vamos a parar, no hay pretexto, no hay pretexto para decir no sabemos, no sabemos cómo se hace, todo se puede determinar. Las intersecciones igual, haciendo el numerador igual a 0. Entonces, dos intersecciones aquí, x igual 0 y x igual 4. ¿No? X igual 0 y x igual 4. Y en el eje y, tenemos también x igual 0. Aquí se fijan, cuando es 0 con 0, es una intersección con el eje x o el eje y simultáneamente. Pues ahora vamos a ver también asíntotas horizontales. Otro tipo de límite, llamado límite en el infinito, significa un valor finito al que se acerca una función cuando crece, cuando x crece, o decrece sin límite. Entonces, este llamado límite de asíntota horizontal es un valor finito al que se acerca la función cuando x va creciendo, creciendo, creciendo cada vez más. Entonces, a eso le llamamos una asíntota horizontal y se puede presentar en la vida real, claro, porque, por ejemplo, si ponemos como eje horizontal el tiempo, entonces, mira, entonces ya se ve que puede existir, porque es cuando el tiempo aumenta y aumenta, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, estamos hablando de la población de una ciudad. ¿Va a seguir creciendo sin límite la población o se va a estancar? Entonces, eso podría ser un límite horizontal o un límite oblicuo, o más todavía si crece más rápidamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que significa esto. Cuando x empieza a crecer, la función empieza a estancarse a un determinado valor. Por ejemplo, vamos a considerar esta función. 3x al cuadrado dividido por 1 más x al cuadrado. Está definida para todos los números raros. Aquí, por ejemplo, no tenemos exclusiones, porque 1 más x al cuadrado nunca se hace 0.
¿Qué sucede con los valores funcionales cuando x toma valores positivos más y más grandes? Investigamos lo que ocurre con nuestra calculadora. Entonces, los que ya tienen calculadora y saben calcular, pueden calcular esta función. Para cuando x es igual a 0, vale 0. Para cuando x es igual a 5, vale 5 por 3, 15 por 3, 45, partido por 26, que es 2,88. Para cuando x vale 10, lo voy a programar en mi calculadora, pero no voy a mostrar. Vamos a poner 0 igual, y vamos a poner 3 será al cuadrado, flecha abajo, 1 más será al cuadrado, igual a 0. Ahora para 5, igual, flecha arriba, igual, nos da 75 partido por 26, lo cual corresponde a 2,88. Para 10, 10 igual, flecha arriba, igual, nos da 300 partido por 101, eso es 2,97, 0. Para 20, 20 igual, flecha arriba, igual, 1200 partido por 401, que equivale a 2,9925. Sigue creciendo, pero ya poquito. Para 50, 50 igual, flecha arriba, igual, a 2,9988. Para 100, igual, flecha arriba, igual, 2,9999, 3 nueves y 70. Y así, si calculamos para 500, para 1000, para 5000, va a seguir tal como dice ahí el texto. Aquí con 2, 4, 6, 9 y 2, 8. Y si seguimos creciendo va a ser más cerca, pero siempre va a estar, parece que por debajo del 3. Entonces los cálculos de la tabla sugieren que a medida que los valores de x continúan creciendo, crecen de 0, 5, 10, 20, 100, 500, 1000, 5000, el valor de f de x se va a aproximar al número 3. Pareciera que podemos hacer que el valor de f de x se acerque tanto como queramos al número 3, tomando valores suficientemente grandes de x. Si usamos el símbolo x tiende a infinito para indicar que x está creciendo sin ningún límite superior en su tamaño, se puede escribir, piense que aquí vamos a escribir entonces algo cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de esta función que estamos viendo, igual 3. Es importante entender que el símbolo infinito no representa un número concreto al que x se esté acercando, sino que indica solamente que el valor de x está creciendo más allá y más, más y más y más, sin ningún límite superior. En particular, la expresión x igual a infinito carece de sentido. Aquí no he puesto x igual a infinito, he puesto x se acerca. De la misma forma, cuando se usa el símbolo x tiende a menos infinito, para indicar que el valor de x está decreciendo sin un límite inferior, entonces no queremos decir que x es igual a menos infinito, sino que se va hacia el lado negativo del f de x. Como para la función del ejemplo, tenemos que f de menos x igual a f de x, aquí va a ser una función par, ¿no? Porque si cambiamos x por menos x, el valor de la función no cambia. O sea que f de menos x es igual a f de x. Función par o simétrica con respecto al f y e. Los valores de nuestra tabla también sugieren que el límite hacia menos infinito también es 3. O sea que esta es nuestra función
Y eso que estamos solamente hasta el 6, fíjense, aquí más cerca ya es la diferencia del 3 tan pequeñita que la podemos anotar en números. Después hasta estos números van a quedar chicos y vamos a tener que anotarla con notación científica porque le va a faltar un 1 por 10 a la menos 20 para ser 3, digamos. Entonces, ya en el dibujo para 6 ya no podemos dibujar la diferencia. La recta y igual 3 recibe el nombre de asíntota horizontal de la gráfica de f de x. Problema: construir una tabla para estimar el límite de esta función. 4 partido por 4 más x al cuadrado, cuando x tiende a infinito. Mira, ¿cuánto tiende? Construir una tablita y se puede dibujar la gráfica. Y definimos entonces lo que es un asíntota horizontal. Si f es una función y L es algún número, entonces las expresiones límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L, o límite cuando x de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a L, denotan límites en el infinito. Las dos expresiones denotan límites en el infinito, cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. En cada caso, la recta y igual a L, porque f de x es y, ¿no? La recta y igual a L se llama una asíntota horizontal de la gráfica de f. Aquí hay tres funciones distintas a las que conocemos, pero que las he querido poner para que vean cómo pueden aparecer aquí. Por ejemplo, esta es f de x, tiene esta asíntota horizontal aquí. Cuando x tiende a más infinito, tiende a 3. Esta otra de aquí es arco tangente de x más 1. ¿Sí? Cuando x se acerca o se aleja del centro, hacia la derecha, tiende a 1 y al otro lado tiende a supongo que a 1 podemos calcular, a ver, para x arco tangente de x, vamos a poner 20. Entonces, arco tangente shift tangente de paréntesis 50 más 1 igual 88,37, vamos a poner entonces ahora 80 igual, vamos a poner arco tangente de, vamos a agregar más 89, 29, ¿no? Para 100 igual, vamos de arriba, igual 89, 43, ya que va a tender a 89,4, no sé, tiene que ver con pi eso, ¿ya? Entonces tiene aquí una asíntota horizontal a la altura del 89 como algo, y al otro lado también, pero negativa. Esta otra función es una oscilación, va oscilando, pero una oscilación amortiguada. La amplitud de la oscilación es esta, sube hasta abajo, baja hasta abajo, hasta aquí, sube hasta arriba, pero menos, baja menos, sube menos, baja menos. Entonces, rápidamente, esta oscilación está muriendo. Y cuando termine de morir, se va a quedar a la altura de
1. Entonces, esos son tres ejemplos de cómo pueden ser las asíntotas horizontales. Las gráficas de más arriba muestran algunas de las formas y que la gráfica de una función puede acercarse a una o más asíntotas horizontales. Obsérvese que es posible que la gráfica use su propia asíntota horizontal, ¿no? No hay ningún problema. No es como una asíntota vertical que no se puede cruzar. La asíntota horizontal se puede cruzar siempre que estemos más, ¿no? Bueno, se puede cruzar y en realidad es el valor, es un valor al que la función se aproxima cada vez más, ¿no? Entonces aquí, desde ese punto de vista, este es una asíntota horizontal. Aunque la cruce cada vez, la va cruzando, pero los valores que tiene son cada vez más cercanos a y igual 1. Entonces, y igual a 1 se puede considerar como una asíntota horizontal. ¿Cómo podemos evaluar límites en infinito sin tener que dibujar gráficas o hacer experimentos con tablas numéricas? Afortunadamente, todas las propiedades que nosotros hemos visto y operaciones con límites que hemos visto para los límites siguen siendo válidas reemplazando x tiende a c por x tiende a infinito, excepto las de reemplazo directo. O sea que hay algunas que eran, ¿no? Que eran las más, las que nos interesaban, porque con eso se podía calcular el valor del límite y que era la sustitución directa. O sea que la sustitución directa ya no corre. Pero todas las otras siguen siendo válidas. Pero las de reemplazo directo, sustitución directa, no. Por ejemplo, el límite de un polinomio, que era el límite de p de x cuando x se acerca a c, era p de c. Ahora ya no tiene sentido porque el polinomio de infinito, si se reemplaza c con x, ya que x no es un 1, entonces p de infinito no se puede calcular. En esas propiedades, junto a un nuevo teorema, nos permiten evaluar límites de infinito para muchas funciones. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. El siguiente teorema es muy útil para evaluar límites en el infinito. Si R es un número positivo, un número real positivo, entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x elevado a R es igual a 0. Y 1 partido por x a la R, el límite cuando x tiende a menos que infinito, también es igual a 0, siempre que x elevado a R esté definido cuando x es menor que 0. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, 1 partido por x cuando x tiende a infinito va a ser, yo puedo mostrar, quién sabe un poquito, ya vamos a mirar, 1 partido por x, vamos a abrir, vamos a dejar de compartir, esto que tengo aquí, vamos a dejar de compartir, y aquí que hay, una planta con flores, pues tengo que quitarle un ratito, tengo que quitarle el fondo, y vamos a ver, hacemos pisar la expresión, ¿no? Que también inicio, ¿no? No puedo quitarle, aquí puedo, seleccionar el fondo virtual, y lo ponemos ninguno. Entonces aquí, ahora podemos dejar de compartir, y podemos poner
clase. Entonces aquí vamos a ver 1, por ejemplo, cuando x vale 1 igual, vamos a partir, vamos a poner 1 dividido por 11 igual 1. Ahora, para x igual, hemos dicho cuando x tiene infinito, 10 igual, flecha arriba igual, ya vale 0,1. Para x igual 100 igual, entonces flecha arriba vale 0,01. Para 1.000.000 es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es 1.000.000 igual, flecha arriba igual, eso es 0,0001. Entonces está tendiendo, fíjense, a 0. 1 partido por x. Para 10 millones, ponemos 10, 6, así se puede escribir, igual 10 millones, se cuentan los ceros, 10 millones, entonces 1 partido por x igual, que corresponde a un 10 millones. Y así sucesivamente, entonces esa cantidad va a ser. Ahora, si es 1 partido por x al cuadrado, 1 igual, y ahora entonces, flecha arriba, pero en answer, aquí le ponemos al cuadrado, igual 1 para 5 igual, flecha arriba, ya es un 25avo, que es 0,04, que es para 10, 0, igual, un centésimo, que es 0,01. Para 1000, igual, un millonésimo, o sea que ese se va todavía más rápido hacia 0. También, por ejemplo, para 1.000.000, para 1000 igual, si calculamos ahora para nuestra función, flecha arriba, pero no vamos a poner al cuadrado, en vez de que sea al cuadrado, vamos a borrar el cuadrado, vamos a poner esto, ahí no. Vamos a poner borrar todo mejor. Entonces va a ser 1 dividido por 15 elevado a, por ejemplo, 1,2, 1.2. O sea, no es 1 elevado a x, 1 partido por x, sino 1 partido por x elevado a 1.2. Ahí tiene, para 1000 ya vale 0,00025. Le pongo 1.000.000 igual, flecha arriba, igual, miren, tenemos entonces 2, 4, 6, 7, 10, 100 millonésimas. 6, 100 millonésimas, entonces se está yendo a 0. Entonces, este es nuestro teorema cumple totalmente. Cuando x tiende a infinito, 1 partido por x elevado a r, basta con que r sea un número, el exponente sea un positivo, lo he hecho con 1, con 1,2, con 2, y se ha ido a 0 siempre. Entonces el límite va a ser 0. Ahora, para el otro lado, para el lado negativo, esto puede ser cierto y puede no ser cierto. Cuando es 1 partido por x, entonces se va a 0. Pero 1 partido por x al cuadrado también se va a 0. 1 partido por x al cubo también se va a 0. O sea, los números enteros se van a 0 todos. 1 partido por x a la quinta, a la sexta, a la séptima, igual se va a 0. Ahora, los que no se puede, por ejemplo, es 1 partido por x elevado a 0,5. O sea, la raíz de x.
Entonces, ahí no podemos poner números negativos, entonces el límite no existe. Dice, por eso dice, además, si x elevado a r está definido cuando x es menor que 0, pero aquí raíz de x, que es x elevado a 0,5, no está definida cuando x es negativo. Entonces, cuando son índices raíces pares, entonces no está definido. Y de otra manera sí está definido, igual se va a 0. Entonces, con este teorema, es el único teorema que nos sirve para calcular, porque aquí dice, cuando estamos evaluando en el infinito, todas las propiedades, las que hemos llamado también operaciones con límites, siguen siendo válidas. Pero las que no son válidas son para calcular el valor numérico. Justamente las que necesitamos, porque las que eran de reemplazo directo, la sustitución directa, por ejemplo, que era la que más nos servía para calcular a cuánto vale el límite, esas no valen, porque ahora no se puede sustituir por infinito, ¿no? Ya que p de infinito no tiene ningún valor, por ejemplo. Pues ahora tenemos este nuevo teorema que sí nos ayuda a calcular el límite. Pero tenemos que escribirlo de manera que nos ayude a hacerlo. Entonces, por ejemplo, dice 1 partido por x, el límite cuando x tiende a infinito es 0. Cuando x tiende a menos infinito también es 0. Cuando 1 partido por x elevado a 4 tercios es 1,33. También es positivo. También tiende a 0 hacia el lado más y hacia el lado menos también. Pero 1 partido por x elevado a un medio, ese no existe. Ya que un medio no es un número real con valores negativos de x. Como se dijo, los límites del infinito comparten muchas propiedades de límites vistas antes, como se ve en los siguientes ejemplos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo evaluamos esta cantidad cuando x tiende a infinito? ¿A qué valor tiene? Entonces, solución. De acuerdo con las propiedades que conocemos de los límites, primero sería el límite de una suma. Entonces sería el límite de 6 más el límite de 3 partido por x al cuadrado. Y el límite de 6, que es una constante, es igual a 6. Pero el límite de 3 partido por x al cuadrado es un múltiplo constante, ¿no? 3 veces 1 partido por x cuadrado. Entonces el 3 puede salir delante y tendríamos 3 por el límite de 1 partido por x al cuadrado. Y eso es, entonces, de acuerdo con nuestro teorema, el límite de 1 partido por x al cuadrado cuando x tiene infinito, eso es 0. Pues va a ser 6 menos 3 por 0, 0. Pues va a dar 6. Entonces, el límite de esa función es 6. De acuerdo con nuestro teorema. La gráfica de la función, esta f de x, esta es su gráfica. Entonces, fíjense, cuando x se aleja del centro, para x igual a 10, 20, 30, 40, nuestra función se acerca a 6. Por ambos lados, hacia menos infinito, hacia más infinito también. Entonces tiene una asíntota horizontal. Esa función que es x, y igual a 6. Asíntota horizontal, y igual a 6. ¿No? Y también tiene una asíntota vertical, que es x igual a 0. En el ejemplo anterior, vamos a sacar esto, mostró que la gráfica de f tiene a la recta y igual a 6. Esta recta. La recta y igual a 6 como una asíntota horizontal hacia la derecha. Y de la gráfica se ve que la recta y igual a 6 es también asíntota horizontal de esa función hacia la izquierda. Esto puede demostrarse comprobando que también el límite, cuando x tiende a menos infinito, es igual a 6. ¿No? Se puede hacer de la misma forma. Y tiene 6 menos el límite de
3 partido por x al cuadrado, cuando x tiende a menos infinito. El límite de 6 va a ser 6. El límite de 3 partido va a ser 3 veces el límite de 1 partido por x al cuadrado, cuando x tiende a menos infinito, y eso ya sabemos que nos va a ser. Ejemplos. Calcule los siguientes límites. Queremos calcular los límites de 5x más 4. Vamos a calcular entre todos esos límites. Yo no sé si los tengo por ahí calculados. Me parece que sí. Entonces vamos a buscarlos. Vamos a buscar un poquito para no repetir el trabajo. Si están por aquí, los tenemos. Y vamos a ver qué ocurre. No están aquí. Aquí. Goma de borrar. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos todas estas, tenemos A, B, C, D, E, F. Vamos a ver eso poniendo aquí. Aquí están. A, B, C, D, E, F. Vamos a ver entonces. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a tener entonces la primera. Límite de 5x más 4 partido por 2x más 3. Cuando x tiende a infinito. Entonces, para aprovechar ese teorema, que dice que 1 partido por x elevado a r, cuando x tiende a infinito, o sea, es 0, vamos a dividir numerador y denominador por 1 partido por x. 1 partido por x, 1 partido por x. Entonces va a quedar en el numerador, va a quedar 5x más 4 partido por x. En el denominador, 2x más 3 partido por x. Y al dividir va a quedar 5 más 4 partido por x. 5 más 4 partido por x. Y en el denominador va a quedar 2 más 3 partido por x. Entonces ahora el límite va a ser el límite del numerador partido por el límite del denominador, sigue siendo válido. Entonces en el numerador vamos a tener 5 y esta cantidad se va a ir 4 partido por 0 sobre 0. ¿No? Entonces 4 por el límite de 1 partido por x, cuando x tiende a 0, a infinito. Entonces va a ser el límite de 5 más 4 partido por x y el límite de 2 más 3 partido por x, y eso es igual a 5 más el límite, más 4 veces el límite de 1 partido por x en el numerador, y abajo 2 más 3 por el límite de 1 partido por x, que es lo que tiene infinito. Ahora, este término se hace 0 y este término se hace 0. Hacer entonces 5 más 4 por 0,
2 más 3 por 0. Está 5 más 4 por 0. Y 2 más 3 por 0. Y con eso entonces queda 5 partido por 2. Ese es el límite de este primer trabajo. Cuando x tiende a infinito, entonces tiene una simpleza horizontal. Esa simpleza horizontal está a la altura de 5 metros. Y es igual a 5 metros. El segundo, aquí tenemos 4x al cuadrado partido por más 3x más 2 partido por 2x al cubo más 5. Aquí vamos a partir numerador y denominador por 1 partido por x al cubo. Entonces, dividimos por x al cubo y dividimos por x al cubo. Entonces, en el numerador nos va a dar 4 partido por x más 3 partido por x al cuadrado más 2 partido por x al cubo. Todos van a ser partidos por x al cuadrado, x al cubo en el numerador. Entonces, 4 partido por x nos va a dar 0. 3 partido por x al cuadrado nos va a dar 0. Y 2 partido por x al cubo también nos va a dar 0. O sea que todo el denominador nos va a dar 0 en el límite por infinito. Y en el denominador vamos a tener 2, aquí va a ser 2, porque estamos partiendo por x al cubo, entonces va a ser 2, más 5 partido por x al cubo. Entonces va a dar el numerador, el denominador va a dar 2. Va a ser 0 partido por 2, 0 partido por 2, 0 partido por 2 igual 0. Entonces este también tiene una simpleza horizontal que es y igual 0. El tercero es el límite de 3x a la cuarta más 6x partido por x al cuadrado más 4. Para calcular este límite vamos a dividir numerador y denominador por x elevado al cuadrado, que es el denominador. Siempre tomamos x elevado al exponente, el grado del denominador, para que después el denominador no se nos haga cero. Porque si aquí se hubiera hecho 0, de modo tendríamos que partir por 0 y tendríamos que seguir probando. Entonces, para que no suceda eso, dividimos numerador y denominador por x elevado al grado del denominador. Entonces, aquí va a ser, el límite va a ser de 3 al cuadrado más 6 partido por x. ¿No? Y abajo va a ser 1 más 4 partido por x al cuadrado. Por de estas cantidades, el 6 partido por x y el 4 partido por x al cuadrado se van a 0. Entonces va a quedar límite de 3x al cuadrado. Y límite de 3x al cuadrado cuando x tiene infinito. Aquí el 3x al cuadrado es una parábola abierta hacia arriba. O sea que cuando x se va hacia el lado más infinito, y x va hacia el infinito, ¿no? Entonces esta tiene su límite hacia el más infinito. O sea, no existe, ¿no? Pero se va hacia arriba cada vez más, entonces nosotros anotamos más infinito, tomando en cuenta que es una parábola abierta hacia arriba. La que sigue de va a ser el límite de 6x menos 4, 6 o 2, 2x menos 4 partido por 3x más 5. Dividimos aquí numerador y denominador por x elevado a 1, como es el grado del denominador. Entonces nos va a quedar, aquí nos va a quedar 2 menos 4 partido por x. Aquí nos va a quedar 3 más 5 partido por x. Entonces este término van a límite izquierdo. Nos va a quedar 2 partido por 3. 2 partido por 3. Entonces este tiene su resultado.
y es su asinto horizontal es igual 2/3. Dice que de las que hemos visto, el único que no tiene asíntota horizontal hasta ahora es este, que dio más infinito. Entonces, el asíntoto horizontal es y igual 2/3. Y 3x al cubo más 4 partido por 2x al cuadrado más 6. Aquí partimos por x al cuadrado, numerador y denominador. Y aquí va a quedar 3x más 4 partido por x al cuadrado. Debajo va a quedar 2 más 6 partido por x al cuadrado. Aquí estos dos términos se van, o sea, su límite es 0. Entonces va a quedar 3 medios de x. Ahora, 3 medios de x, ¿qué cosa es? Es una recta. Pendiente 3 medios se va hacia arriba. Pues se va hacia arriba, se va hacia más infinito. Cuando x tiende a infinito, esta recta va a tender también a más infinito. O sea que no existe este límite y es más infinito. Después tenemos F, el último ejercicio. Límite de 2x más 1 partido por x al cuadrado más 4. Dividimos por x al cuadrado, numerador y denominador. Y aquí arriba va a quedar 2 partido por x. 2x partido por x al cuadrado, 2 partido por x, más 1 partido por x al cuadrado. Y abajo queda 1 más 4 partido por x al cuadrado. Así. Entonces aquí estos dos términos arriba van a 0. Y aquí este término va a ser 1 de 0. O sea que va a ser 0 partido por 1 igual a 0. ¿Qué les parece? Entonces, en este caso, también tiene asinto horizontal que es y igual a 0. Y igual a 0 es el eje de x, ¿no? En dos casos nos va a dar y igual a 0. Aquí también nos dio y igual a 0, que es el eje horizontal, que es el eje de x. Y en dos casos nos dio que no existen, o se va a más infinito o se va a menos infinito, no existe. Entonces, con esto volvemos arriba donde nos dieron la tarea. Aquí y volvemos a compartir. Y nos da entonces esta tarea. Ya hemos visto lo que pasa. Dice, no es necesario que la gráfica de una función racional tenga una asíntota horizontal. Sin embargo, si la tiene, entonces debe aproximarse a la misma asíntota tanto a la izquierda como a la derecha. Ya. O sea que las asíntotas horizontales son hacia los dos lados para funciones racionales. ¿Ya? O sea que si una función racional, polinomio partido por polinomio, tiene asíntota horizontal hacia la derecha, también tiene asíntota horizontal hacia la izquierda y la misma función. Ahora, esto no es verdad para otros tipos de funciones. Por ejemplo, esta de lado de la derecha, esa tiene límite menos 1 hacia la izquierda y más 1 hacia la derecha. Esa es de esta función. X partido por la raíz de x al cuadrado más 1. Si tenemos tiempo, vamos a hacer el límite de eso para que ustedes vean cómo se calcula, pero no hay problema. O sea, igual, da más infinito y menos infinito, ¿no? O más 1 y menos 1. Perdón. Menos 1 hacia la izquierda y más 1 hacia la derecha.
Entonces ahora vamos a ver, dice, los métodos usados en estos ejemplos para evaluar límites pueden aplicarse a cualquier función racional, por lo que establecemos el siguiente teorema. Dice, cuando para funciones racionales los límites en el infinito son los siguientes. Si f de x es igual a p de x partido por q de x, donde p y q son polinomios, p tiene grado n y q tiene grado m, entonces el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, va a ser 0 si n, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, va a ser igual a coeficiente principal partido por coeficiente principal si n y n son iguales. Y no existe, o se va a dar más infinito o menos infinito si n es mayor que m. Entonces vamos a ver los trabajos que hemos visto hace ratito. Vamos a dejar de compartir. Tenemos aquí en el primer caso, teníamos n igual 1. Entonces aquí dice n igual 1. Entonces es coeficiente principal partido por coeficiente principal, 5 partido por 2. En el segundo caso, n es igual a 2 y n es igual a 3. En ese caso, el límite es igual a 0. Y su asíntota horizontal, entonces, y igual a 0, porque n es menor que n. En el tercer caso, n es igual a 2 y n es igual a 2. O sea que n es mayor que n, entonces va a dar más infinito o menos infinito. En este caso da más infinito. Aquí B da primer grado y primer grado. Tiene n igual 1. Entonces va a dar coeficiente principal partido por coeficiente principal, 2 partido por 3. Aquí la e es al cubo y al cuadrado, entonces n es mayor que n. Quiere decir que va a dar o más infinito o menos infinito, pero no existe. Y el último, n igual a 1 y n igual a 2. Entonces aquí n es menor que n y el límite va a ser 0. Entonces ya no necesitamos hacer todas las paramayas que hemos hecho partido por x. Simplemente vemos cuánto vale n, y decimos. Va a valer 0, va a valer el coeficiente principal partido por coeficiente principal, o no va a existir, va a ser más o menos infinito. Por ejemplo, evaluación de límites en el infinito, evaluar el siguiente límite en el infinito. Aquí n es igual a n igual 1, a pesar de que da menos infinito, partido por infinito, de acuerdo con nuestro teorema, con función racional, n vale 1 y n es igual a 1. O sea, cuando n es igual a n, da coeficiente principal partido por coeficiente principal, entonces va a ser menos 3 partido por 1. Y entonces quedamos hasta aquí. Aquí está solución. Dice, está haciendo como siempre hemos hecho, da menos 3. Pero aplicando el teorema, da n igual 1. Entonces va a ser a sub n partido por b sub n, coeficiente principal partido por coeficiente principal, menos 3 partido por igual menos 3. Entonces se ve así. Por lo tanto, la recta y igual a menos 3 es una asíntota horizontal hacia la derecha. Y puede comprobarse que evaluando f de x para valores positivos grandes de f de x y tomando el límite cuando f de x tiende a menos infinito, se puede ver que y igual a menos 3
también es una asíntota horizontal hacia la izquierda. Además, sabemos que x igual menos 1 es una asíntota vertical, por lo que la gráfica de la función se ve como una figura. Tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1. Fíjense entonces, asíntota horizontal y igual a menos 3. Y asíntota vertical x igual a menos 1. Y la función se ve así. Dominio, todos reales menos el menos 1. Imagen, todos reales menos el menos 3. Muy bien. Quedamos hasta aquí entonces para la próxima clase. Vamos a dejar de compartir. Vamos a aquí la cámara. Vamos a poner vista de galería. Y nos vamos a despedir. Toda la gente duerme. Toda la gente duerme. Hay que destapar. Bien, ninja azul. Ninja azul. Está. ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más. Yo estoy presente, ingeniero, pero no tengo cámara. No tiene cámara. ¿Quién está? Arturo Fernández. Sí, Vamos a poner aquí en clase. Bien. Camila Espinosa si tiene cámara. Alvieri también. Aguilera. Cristian García también tiene cámara. Los demás no tienen cámara. O duermen. ¿Qué diría yo? Diría que duermen. Uchulín, Gonzalo si tiene cámara. Edgar Fernández también tiene cámara. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Janevi, Mariana Arteniano, Milenka Vega, Josai Condori, duerme. Arturo Fernández, Moisés Chanevi. Son apenas son 15, 14 estudiantes de 70 que tenemos, los 70 alumnos. El resto, no sé, pues duerme. Hay muchos que nunca han asistido. Más han asistido. Hay otro que tiene aquí Paz, tiene la televisión prendida. A ver, José Fernando Paz. Prenda, a ver, abra su ocular para que veamos su cámara. Ha visto un televisor prendido. Se ha visto el televisor prendido ahí, señor don José. Ahí, ¿eh? O sea que más se dedica a ver la televisión que a ver la clase. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Adiós.